que quiero que piensen conmigo por un momento con respecto a lo que estamos hablando esta mañana es precisamente los valores fundamentales de la iglesia. He estado con ustedes ya varios domingos y si no hemos obtenido la oportunidad de conocernos, mi nombre es Vidal y tengo el privilegio de servir con Texas Baptist, que son la BGCT. Nuestro hermano Noy Treviño ha trabajado para la BGCT, si es que saben quién es Noy Treviño, ¿verdad? Él ha trabajado por muchos años, muchos más que yo. Yo tengo apenas 3, en enero estoy cumpliendo 3 años, pero tenemos el privilegio de servir a las iglesias a través del estado de Texas. He tenido la oportunidad de pastorear desde 1990. Empecé pastoreando en la ciudad de Harlingen, aquí en el Valle, que es donde radicamos. Y lo que me encantaría que hiciéramos esta mañana es que habláramos un poquito acerca de los valores fundamentales de la iglesia, traducidos a través de lo que está en la pantalla, que dice la Cristología. Voy a explicar eso en un momento, pero es básicamente lo que Cristo dijo, no de tu vida, no de la iglesia, no del pueblo de Israel, lo que dijo Cristo de su persona, que es lo más importante. Así es que, si tienen un ejemplar de la Biblia, me encantaría que fueran al libro de Filipenses conmigo, por favor. El libro de Filipenses, el capítulo número 2. Lo que me gustaría que consideraran también es la posibilidad de que vieran esos recursos, y ahí en la parte de atrás he dejado una tarjeta para que la puedan ver y la puedan usar si acaso desean con algunos de estos recursos de los que estamos hablando o mencionando que producimos para la iglesia. Así es que ahí está atrás el recurso que me gustaría que se llevaran, y déjenme ver si esto va a funcionar. Parece que no. Ok, no importa. Si no funciona, nada más lo que me encantaría que hicieran es que tuvieran con ustedes un ejemplar de la Biblia, porque ese sí lo van a usar. Y tenemos que darle uso a la palabra de Dios. La tecnología es una bendición cuando funciona, cuando no funciona, se convierte en un reto. Y ustedes lo saben esto. Déjenme orar antes de abrir la palabra de Dios. Padre, gracias por el domingo que nos das, gracias por los cambios de clima que experimentamos aún aquí en el sur de Texas, sabiendo, Padre, que tú eres el Dios de misericordia, el Dios de compasión, el Dios que gobierna todas las cosas. Usa este tiempo para la exaltación de tu nombre, la proclamación del Evangelio y la transformación de nuestras vidas. Edifica a tu iglesia, Señor. Y gracias, bendito Dios, por permitirnos reunirnos esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús es que oramos. Amén. Esta celebración de la Navidad la consideramos extremadamente importante y solamente nos quedan básicamente 2 semanas y en 2 semanas se acaba todo en cuestión de la cronología. Es rápido esto, ¿no es cierto? Y no sé si esto les pasa a ustedes, pero de donde venimos nosotros, de aquí del Valle de Texas, he estado viendo reportes y ya las líneas para cruzar a Estados Unidos, que vienen de México, gente que viene de México, ya son muy largas porque ya ha cambiado la situación. Ya la gente está aquí, ya la celebración obviamente ya está entre nosotros. Y cuando pienso en esa celebración, quiero que vayan conmigo a lo que está en la pantalla, porque estamos hablando acerca precisamente de la persona de Cristo. Y cuando uso el término de los valores fundamentales de la iglesia, la palabra que uso típicamente es el informe de gobierno. En inglés decimos State of the Union. Y se los mencioné la vez pasada, que tiene que ver con esa experiencia donde líderes de países típicamente usan ese tiempo, donde dan un informe de gobierno para hablar acerca de lo que sucedió ese año y hacia dónde va la iglesia, o en este caso el gobierno, moviéndonos hacia adelante. Como pastor, ese es el tema que hemos usado a través de los años en el pastorado, porque el mes de diciembre hablamos acerca precisamente de la persona de Cristo. Y la persona de Cristo determina el resto del 2024 en nuestro caso, que sería los valores de la iglesia. Y cuando hablamos de valores, estamos hablando de la palabra, en inglés sería la palabra world view, que sería cosmovisión. Cómo filtramos la vida, cómo procesamos, cómo tomamos decisiones. Entonces, los valores fundamentales de la iglesia están literalmente establecidos en la persona de Cristo. Por eso es que el mes de diciembre hablamos acerca de la cristología y eventualmente hablamos acerca de la misiología. Entonces, son palabras que simplemente significa el estudio de Cristo. La palabra logos, como biología o cosmetología, es el estudio de algo. En este caso es el estudio de Cristo o la doctrina de Cristo, que en este caso la definimos no como lo que tú piensas de Cristo o lo que tú crees de Cristo, que lo que tú piensas y lo que tú crees de Cristo es sumamente importante, pero lo más importante es lo que piensa Cristo acerca de su persona.
Entonces, nuestra vida, el trabajo es que se alinee nuestro pensar y nuestro sentir con lo que Cristo dijo. Entre paréntesis, ese alinearse es la obra exclusiva del Espíritu Santo. Lo que estoy diciendo es esto, que importante es que estemos aquí, importante es que estudiemos la Biblia, que oremos, todo es importante. Pero a menos que el Espíritu Santo nos alinee, la palabra que puedo pensar es la palabra compatibilidad, que tenga compatibilidad. Cuando piensas en computadoras, hay computadoras que les llaman PCs y otras que son Apple o que son Macs. Entonces, el punto de esas marcas o de ese tipo de computadoras es que si no tienes cuidado no son compatibles, no encajan. Entonces, para nosotros ser compatibles con la persona de Cristo, tiene que intervenir el Espíritu Santo, porque originalmente sin el Espíritu Santo, que es como todos nacemos no siendo compatibles. La palabra es que todos nacemos siendo enemigos de Dios. Y eso es extremadamente importante, porque la Navidad no es simplemente que haya paz en la tierra. ¿Recuerdan el hablar de los ángeles? Gloria a Dios en las alturas, libro de Lucas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Entonces, aparentemente el prerequisito para que haya paz en la tierra tiene que haber gloria a Dios en las alturas. No es más, el prerequisito para que haya paz tiene que haber gloria a Dios en la altura. Pero aquí está el punto. El punto es que esta paz, de la cual el mundo la necesitamos, y es importante, ¿sí? El problema del ser humano no son las enemistades entre nosotros. El problema del ser humano es enemistad con Dios. ¿Estamos conscientes de ello? Porque todos nacemos siendo enemigos de Dios. Nadie nace buscando a Dios. Nadie nace buscando la paz. Todos nacemos en enemistad con Dios y en enemistad unos con otros. Entonces, pensar en la persona de Cristo, pensar en lo que Cristo dijo de sí mismo, una vez más, es reconocer el carácter de Cristo, es reconocer la obra de Cristo. Entonces, una vez más, los valores fundamentales de la iglesia inician en diciembre hablando acerca de la persona de Cristo, y en enero, con el favor de Dios, hablaremos acerca de la eclesiología. Así como hay cristología, que es el estudio de Cristo, la palabra eclesía o eclesiología es el estudio de la iglesia. Eso es lo que quiero que nos llevemos. Lo que no podemos seguir haciendo, y sobre todo en el 2024, es invertir los papeles. Es empezar con nosotros y basado en lo que creemos, pensamos, sentimos, qué ha pasado, experiencias, quién nos crió, la iglesia en la que ven, todo eso que es importante, basado en eso, entonces defino quién es Cristo. No. Es a la inversa. Cristo define todo lo que pienso. Cristo define todo lo que soy o lo que pienso que soy. Cristo define lo que me sucedió. Cristo define el futuro, el pasado. ¿Sí me explico? Cristo define absolutamente todo. Por eso es que iniciamos con cristología. La Navidad es hablar acerca de la persona de Cristo, no hablar acerca de nosotros y de lo que creemos de Cristo. Lo que creemos de Cristo es importante, pero es más, lo más importante es lo que cree Cristo de su persona. En enero hablaremos acerca de la iglesia, porque basado en lo que Cristo dice de su persona, es entonces que hablamos acerca de la iglesia. Este principio se aplica a la familia, se aplica a las relaciones, se aplica a los sentimientos, se aplica a la vejez, se aplica a la juventud. Todo lo que estoy diciendo se aplica en toda faceta, en toda área. Lo que no queremos hacer es simplemente decir, basado en lo que creo y en lo que pienso, esto es lo que Cristo es y esto es lo que Cristo debe de hacer por mí. No, porque entonces yo sería Dios, yo sería el Señor, y es obvio que no lo soy. Quien lo es Cristo. El versículo número 5, rápidamente, ahí en sus Biblias, Filipenses capítulo 2, versículo número 5, y estoy leyendo de la Biblia de las Américas, a lo mejor es un poquito diferente a la versión de ustedes, pero nada más para que lo tengan ahí en mente y lo mantengan. Filipenses capítulo 2, versículo número 5. Y eso es lo que dice el versículo 5, la actitud de ustedes, la cual ya existe, la actitud de ustedes debe de ser como la actitud de Cristo Jesús. Por eso iniciamos con la cristología, porque la cristología implica que la actitud de Cristo es la que define la actitud de nosotros. ¿Estamos captando eso? Inclusive este pasaje, y la próxima semana hablaremos de otro, que es Colosenses capítulo 1, pero este pasaje de Filipenses 2 es lo que llamamos un pasaje cristológico. Es un pasaje basado en el carácter de Cristo. Un poquito de contexto con respecto a la carta. Esta es una carta de la cual está escrita en una situación donde la iglesia está pasando problemas entre ella misma. Hay división, hay confusión. Esta es una carta de prisión. Eso implica que Pablo está encarcelado. Entonces, vean lo que estoy diciendo. La iglesia está en problemas, su líder está en la cárcel y la iglesia va hacia persecución extrema.
Tres cosas que yo argumentaría. Hay el concepto de decir the perfect storm. Es el ojo del huracán. Es la combinación perfecta para que la iglesia cese de existir, para que el evangelio no avance. Y en medio de todo eso, aparentemente la iglesia está batallando con la actitud que hay entre ellos. Y Pablo está diciendo, no quiero que cambien su actitud, no quiero que analicen su actitud, no quiero que mejoren su actitud, simplemente quiero que reconozcan que la actitud de ustedes, versículo 5, debe de ser la de ¿quién? La de Cristo. Aquí es el punto, aquí es el punto. Para la iglesia hace 2000 años. La pregunta es si la iglesia conocía o si la iglesia conoce hoy en día la actitud de Cristo. Para conocer la actitud de Cristo necesitamos conocer a Cristo. No es más, para conocer la actitud de Cristo necesitamos conocer a Cristo. La pregunta es, ¿cómo se ve la actitud de Cristo en nosotros? Versículo 1, rápidamente, ahí en sus Biblias. Observen lo que dice. Por lo tanto, basado en el capítulo número 1, y entre paréntesis, rápidamente esto, porque el tiempo se nos va rapidito. Esto que está pidiendo el apóstol Pablo, otra vez, Pablo está encarcelado, e inclusive, si ustedes van al capítulo 1 de Filipenses, en el versículo 26, es donde Pablo dice lo que cantamos hace rato, porque en el versículo 26 él va a decir, para mí el vivir es Cristo, y el morir, ¿qué cosa? Es ganancia. Entonces, lo que está haciendo Pablo en medio de la situación tan complicada, él sabiendo que se aproxima su tiempo de partir. En otras palabras, él está encarcelado, él ha sido perseguido, él sabe que la situación está llegando al final de la jornada. Pablo está, y este es clásico de Pablo está tratando de alentar a la iglesia en tiempos de dificultad. Porque es el contexto de Filipenses, tiempos de dificultad. Y en ese contexto, basado en ese hálito, en ese aliento, en ese ánimo, ¿sí? Él llega a la conclusión, versículo 1 del capítulo 2, dice, por lo tanto, basado en todo lo que he explicado, por lo tanto, si existe o si tienen algún estímulo en su unión con Cristo. Otra vez, acuérdense, está tratando de estimular, está tratando de animar a la iglesia. Dice, si hay algún ánimo, algún estímulo en su unión con Cristo, dice, algún consuelo en amor. Entonces, está hablando de estímulo, está hablando de consuelo. Otra vez, ánimo. ¿Qué sería el opuesto al ánimo? Desánimo, ¿verdad? Entonces, aparentemente, la iglesia está pasando por desánimo. Y Pablo está diciendo, si hubiese algún ánimo, aliento, empuje, deseo, la palabra en inglés es drive, en lugar de apatía, en lugar de lo que sea, perder esperanza, dice, si hay algo de ánimo por estar unidos con Cristo, y dice después, si algún consuelo en su amor. Entonces, por una parte está pidiendo ánimo, o está buscando ánimo, y la otra está buscando consuelo. Observen que él no está diciendo que la cosa va a cambiar, por lo tanto hay que animarse. Que la cosa va a cambiar, por lo tanto encuentren consuelo. Porque lo opuesto al consuelo, ¿qué es? Cuando perdemos un ser querido y la persona está, ¿cómo decimos? Inconsolable es la palabra. Que no hay manera que la consueles a la persona. ¿Me explico? Y dice él en el versículo 1, dice algún consuelo en su amor. Observen cómo termina el versículo 1. Dice algún compañerismo en el espíritu. Y dice algún afecto entrañable. Todo lo que está deseando y buscando Pablo en la iglesia, por favor escúchenle, porque no está pidiendo que la iglesia cambie su actitud, cambie su manera de pensar, cambie sus relaciones interpersonales. Pablo está reconociendo que lo que la iglesia necesita es lo que la iglesia necesitó al principio. Si piensen conmigo, al principio, para pasar de enemistad con Dios a amistad con Dios, para pasar de ser hijos de las tinieblas a ser hijos de la luz admirable, para esa transición es la obra exclusiva del Espíritu Santo. ¿Estamos conscientes de ello? Una vez más, lo único que nosotros contribuimos a esa experiencia fue nuestro pecado y nuestra maldad. Es lo único que contribuimos. En otras palabras, no somos cristianos porque aceptamos a Cristo. Aceptamos a Cristo porque el Espíritu Santo obró, transformó, creó y trajo a nosotros la habilidad o la vida para poder responder. ¿Qué es mi punto? Ese es mi punto. Que esa misma obra redentora, transformadora, es la obra que es necesaria ahora para vivir,
para navegar, para atravesar, para procesar el estado de desánimo, el estado donde no hay unión o hay división en la iglesia, el estado donde estamos inconsolables, el estado donde no hay compañerismo. ¿Qué sería lo opuesto a compañerismo? División, pleito, fragmentación, prejuicio, bullying, racismo. ¿Existe eso en nuestra vida? Una vez más, escuchen lo que estoy diciendo. La obra transformadora del Espíritu Santo al principio es la que se requiere para que ahora continúe esa obra llevando a cabo el propósito por el cual inició. Entonces, por eso es que estamos hablando acerca de ese compañerismo en el Espíritu y dice algún afecto entrañable. En la relación con el Espíritu Santo hay dos, y digo dos, pero realmente es una, pero es como una moneda. ¿Cuántas caras de una moneda? ¿Cuántas? Son dos, pero ¿qué es lo que hace la moneda? Las dos caras. Entonces, la salvación de tu alma, que es lo que estamos hablando aquí, sí, es la experiencia de dos caras, pero es una sola experiencia. No eres salvo y luego realmente salvo. Eres salvo y eres completamente salvo. Nada más que implica, eso es lo que implica. Implica el sello de su espíritu o la regeneración. El espíritu te sella y implica la llenura de su espíritu. Una vez más, sello es cuando la persona pasa de muerte a vida, es instantánea. ¿Me explico? La única persona que puedo pensar en mi mente ahorita, que hasta cierta manera no conoció, y digo no conoció porque no tuvo la oportunidad de vivir más esta cuestión de la llenura, porque acuérdense que son dos caras de la moneda, es el malhechor en la cruz. El malhechor en la cruz fue salvo instantáneamente, pero el problema o el reto es que fue salvo y ¿qué pasó después? Murió. Entonces, aquí está mi punto. El ser sellado por el Espíritu, ser transformado, ser hijo de Dios, pasar de muerte a vida, pasar de otra vez de enemistad a amistad con Dios, es la obra exclusiva e instantánea del Espíritu Santo. Sucede instantáneamente. Pero ya que la persona es transformada, ahora empezamos a caminar, empezamos a crecer, empezamos a vivir en esa similitud a Cristo. Empezamos a adoptar, a procesar, a cambiar. En otras palabras, si piensan en la vida de ustedes, el ser humano no tenemos un alma, el ser humano es un alma. No es más, el ser humano no es que tenemos un alma, sino que, y menciono esto por lo siguiente, porque si piensan en un tren, voy a usar mi clicker que no funcionó, como el tren. En el tren ustedes tienen la locomotora al frente, que es la que jala el tren, tienen los vagones, ¿y alguien sabe cómo se llama el último de los vagones? El cabús, que típicamente lo usan como una recámara para los maquinistas. En otras palabras, no se usa para poner gente o carga. El punto es este. Si piensan en el orden, la salvación del hombre se lleva a cabo en la locomotora. Es el motor, es lo que empuja. Y esa salvación no implica que la locomotora de nuestra vida mejoró, le cambiaron el motor, le dieron una afinación, mejor aceite. No, es una transformación completa. ¿Me explico? Y es la transformación porque el Espíritu de Dios es el que viene y posee, radica o sella nuestra vida a nivel de locomotora. ¿Me explico? Porque acuérdense que esa locomotora va a jalar el resto de nuestra vida. Si pueden pensar en los vagones serían lo que yo argumentaría nuestro intelecto. Eventualmente nuestra mente empieza a entender, a comprender, a procesar y a expresar los pensamientos de Cristo. Lo último que está, el cabús, sería nuestras emociones o nuestros sentimientos. Entonces, voy a decir una vez más. Instantáneamente en la salvación el hombre es salvo a nivel de locomotora. Pasa de muerte a vida, aun cuando nuestra mente de repente empieza a divagar, aun cuando en nuestros sentimientos batallamos para perdonar o batallamos para perdonarnos o para amarnos unos a otros. ¿Conmigo? Entonces, mi actitud, mi sentir, mi pensar no altera lo que Cristo hizo en mí. El problema de nuestra generación, nuestra cultura, es que esto que acabo de describir, esto es lo que hemos hecho, y estoy hablando de la iglesia, y aparentemente lo que está pasando en la iglesia en los filipenses es que hemos invertido el orden. Entonces, en lugar de ser guiados por la mente de Cristo, por la actitud de Cristo, estamos siendo guiados por lo que sentimos.
Estamos siendo guiados por lo que vemos, estamos siendo guiados por lo que pensamos. Y otra vez, somos cristianos, simplemente que Cristo se convierte, la palabra en inglés es cosmic butler, se convierte en un sirviente cósmico. Cristo se convierte como el genio de la lámpara que le frotas, se aparece el genio y te dice, ¿qué necesitas? ¿Qué peticiones tienes? Se convierte como que si alguien, que simplemente Cristo tiene que estar de acuerdo con lo que siento y con lo que pienso. Y Pablo está diciendo, no funciona de esa manera. Tenemos que recordar una vez más que la salvación sucede instantáneamente a nivel de locomotora, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos gradualmente. Es el proceso de, otra vez, es el proceso de lo que acabamos de leer. Ese es el proceso, lo que dijo en el versículo 1, cuando habla acerca de estímulo en unión con Cristo, consuelo en amor, ¿sí? Compañerismo en el espíritu y algún afecto entrañable. Todo ese proceso que está diciendo en el versículo 1 es el proceso en el cual ya hemos sido salvos a través de la locomotora o a nivel locomotora, y es el resto de nuestra vida que está moviéndose. Por eso, una vez más, por eso escúcheme. La Navidad es reconocer la obra de la persona de Cristo en nosotros que inició a nivel locomotora. Que aun cuando no me siento salvo, aun cuando no he actuado como salvo, aun cuando algunos cuestionan mi salvación, aun cuando veo la situación completamente difícil, la iglesia está pasando situación difícil internamente, Pablo está encarcelado, Pablo va a salir para hacer un cuarto viaje misionero y literalmente ser encarcelado otra vez y eventualmente ser decapitado. No lo dice la Biblia, lo dice la historia, y la iglesia va a hacer persecución extrema. Entonces, en todo ese contexto de disfuncionalidad, Pablo está diciendo, yo sé que esto es lo que están pensando los vagones, y esto es lo que están sintiendo el cabús, yo sé, pero el punto aquí no es tanto de que lidien con sus pensamientos o con sus sentimientos. El punto es afirmar la locomotora, la persona de Cristo en ustedes, no la mejor versión de ustedes. Versículo número 2, rápidamente, vean lo que dice el versículo número 2 ahí en sus Biblias. Por lo tanto, dice él, llénenme ¿de qué cosa? ¿Qué está diciendo? ¿Gozo? ¿Alegría? Porque otra vez, ¿dónde está Pablo? Pablo está en la cárcel y dice, quiero que me llenen de alegría. Y esa es la manera. Pablo no está diciendo, llénenme de alegría pagando la fianza, sáquenme de la cárcel. Pablo está diciendo, la manera en que ustedes me llenan de alegría es cuando tengan, ¿qué cosa? Un mismo sentir o un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y unidos en pensamiento. Una de las cosas que tenemos que recordar que Pablo está una vez más llevando a la iglesia a entender y hablando acerca de la Navidad es precisamente que cuando vienes a Cristo, cuando tu vida ha sido transformada instantáneamente por el poder del Evangelio a través de la locomotora, ¿verdad? Lo que empuja tu vida, por favor escúchenme, esa transformación tiene implicaciones muy grandes. Una de ellas es que no solamente pasaste de enemistad con Dios, ahora pasas a amistad con Dios. No solamente pasaste de ser miembro de la familia de Satanás, ahora eres miembro de la familia de Dios. Eso está implicado, pero lo que crea eso es que eres parte de una, ¿qué cosa? De una familia ahora. E inclusive, cuando pensamos en la pila bautismal, y hablamos del simbolismo de ese que nosotros llamamos el bautismo del creyente, que la persona es sumergida y sacada del agua. La salida del agua no solamente es el anunciar lo que acabamos de cantar, cuando Cristo venga, ¿verdad? Cuando Cristo venga, todo sepulcro se va a abrir. Y los que dormimos en Cristo, ¿qué dice el libro de Tesalonicenses? Resucitaremos, ¿verdad? Entonces es el simbolismo de lo que, en otras palabras es esto, el bautismo que es simbólico para nosotros, en Cristo no fue simbólico, Cristo salió de la tumba, ¿no? ¿Sí? Por favor escúchenme, la salida de Cristo de la tumba es un down payment, es un enganche para lo que está por venir. ¿Qué está por venir? La resurrección de nosotros, por favor escúchenme. Ese sumergir, ese sepulcro de agua que llamamos pila bautismal, cuando salimos del agua, no solamente salimos a esa promesa del down payment, de ese enganche que está por venir cuando Él venga, pero salimos a ser parte de una familia. Ese es el punto. Entonces, da la impresión que la certeza de nuestra resurrección, que es en el futuro, está conectada a mi relación con la iglesia en el presente. Entonces, hablar de cristianos sin iglesia es una contradicción de términos.
Es inconcebible para los autores de la Biblia. Ahora, es obvio que estas iglesias no son ideales, esas iglesias son reales. Y menciono eso porque eso es como el matrimonio. En el matrimonio nos casamos con la persona ideal, supuestamente. Hablamos de soulmates, almas gemelas, pero en la primera semana descubrimos que no es la ideal, es la real, ¿verdad? Pensábamos que, en otras palabras, todo lo que soñamos, todo lo que hablamos cuando éramos novios, todo lo que esta situación y que aquí el trabajo y que esto y que por allá, todo eso, algo sucede que cuando nos ponemos el anillo, pasamos por el pasillo de la iglesia y decimos I do, y firmamos ahí, como luego decimos, en la dotted line. Todo lo que soñamos eventualmente se convierte en expectativas. Antes lo soñábamos, ahora lo demandamos. Y es que tú me dijiste, tú me prometiste que tu mamá nunca iba a fill in the blank. ¿Me explico? Empezamos a demandar. ¿Por qué? Algo sucede. El punto es este. El punto simplemente es la cuestión de que somos creados para esa relación. Esa relación, por eso Pablo, una vez más, vean el versículo 2. La manera en que van a llenarme de alegría no es tanto que me saquen de la cárcel. Me llenan de alegría, versículo 2, teniendo un mismo parecer. En otras palabras, está diciendo, dejen de estar divididos en el parecer. Entendamos que es un mismo amor. Cada quien ha creado su propia versión de amor. Y dice al final, unidos en alma, unidos en pensamiento. Una vez más, usando la analogía del tren, ¿sí? Porque la transformación fue a nivel de locomotora. Y como iglesia lo que han hecho es que en lugar de ser guiados por la locomotora, que es Cristo, guiando tu vida, guiando tus pensamientos y guiando tus emociones, este empuje de Cristo, por favor escúchenme, de acuerdo a lo que estamos leyendo, esto, para que esto suceda a nivel personal y a nivel de hogar, se lleva a cabo en el contexto de la iglesia. No sé si está claro eso. Entonces, da la impresión que cristianos sin iglesia, este es el punto, cristianos sin iglesia eventualmente invierte el orden. Y empieza a ser guiado su vida, su hogar, sus finanzas, sus relaciones por el cabuz. Y Pablo está diciendo, esa es la razón por qué no me están llenando. En otras palabras, en el versículo 2, él dice, llénenme de gozo, de alegría. ¿Qué es lo opuesto a gozo o alegría? ¿Qué es lo opuesto? ¿Saben qué es la palabra grief? ¿Qué significa eso? Cuando alguien está grieving. ¿Luto sería la palabra en español? Cuando alguien fallece y la persona está en luto. Ok, Pablo está diciendo, la vida de ustedes como iglesia traen luto a mi vida. Enlutecen mi corazón. ¿Por qué? Porque aun cuando han sido salvos a nivel de locomotora, están siendo guiados por el cabuz. Están siendo guiados por lo que piensan, por lo que sienten. Entran a la iglesia como si estuvieran entrando al Sam's o al Costco. ¿Te han dado cuenta que hay que tener membresía? Y esa membresía es para reclamar mis derechos. ¿Me explico? Porque si vas al Sam's y le metes la tarjeta a la máquina de la gasolina, como has pagado tu membresía, esperas que funcione. Y si no funciona, les vas a recordar, ¿no es cierto? Les vas a decir, hey, he estado pagando y no están ustedes entregando el producto que me prometieron que iban a entregar. Esa es la mentalidad que muchas veces tenemos a nivel de iglesia. Pensamos cuáles son mis derechos, que acerca del matrimonio. Entramos, entonces el punto es este, Pablo está diciendo, esa actitud trae luto en mí. Lo único que quiero que recordamos es esto, y vamos a terminar ya. Esta cuestión de esta relación, esta cuestión de ser guiados, gobernados, empujados por la locomotora y poder llevarla a cabo de tal manera que el empuje sea a través de la persona de Cristo, una vez más, rápidamente, una vez más, esta expresión es la obra del Espíritu Santo en comunidad a través de su palabra. Entonces, una vez más, cristiano sin iglesia eventualmente va a invertir el orden. Y lo va a invertir, que va a seguir siendo cristiano, pero va a ser un cristiano el cual va a ser guiado por el cabuz. Por favor, escúchenme. Este diseño que acabo de describir es el diseño no solamente creado por Dios, pero modelado por Dios. ¿Está claro eso? No solamente es mandato divino, pero es literalmente el diseño del cual Dios ha escogido, porque Dios es misionero. Dios siempre, si piensan en un misionero, el misionero no es el que está evangelizando solamente a través de mensajes en Facebook o a través de emails. El misionero típicamente, ¿qué hace? Va, se encarna, aprende el idioma, come lo que come la gente, me explico, vive entre ellos. ¿No es esa la Navidad? En otras palabras, lo que pudo haber hecho Dios si Él quisiera, Él pudo haber escrito la Biblia, Él solo, sin necesidad de ninguna persona, y nomás dejarla caer desde el cielo. ¡Pum! Dejarla caer al mundo, en todos los idiomas, y decir, léanla y nos vemos en el cielo. Pero ¿qué es lo que hizo? Él vino y nació a través de una virgen.
Él vino, se encarnó, Él caminó. Todo esto lo estoy mencionando por lo siguiente, porque esa relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si ustedes piensan, ¿ok? Imagínense, es el Padre mandando al ángel que le anunciara a María que el Espíritu de Dios iba a crear en ella, ¿qué cosa? Iba a crear literalmente la formación de este ser, el cual el mismo ángel, mandado ¿por quién? Por Dios, le dice a María cómo se va a llamar ese niño. El nombre de él será Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, observen la conversación en la cuestión de ese Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La manera en que quiero que piensen conmigo de esto, porque me gustan, sobre todo los que son cinnamon, los que son de canela, son los pretzels. ¿Saben qué es un pretzel? ¿Los han visto? ¿Los han probado? ¿Sí? La última vez que expliqué esto, traje un pretzel conmigo al púlpito y lo partí, me lo comí y fue un error muy grande porque se me atoró. Ya no podía predicar. Entonces ahora nada más les platico lo que es un pretzel. Pero si piensan en un pretzel, es un solo pan o una sola galleta. ¿Cuántos agujeros? 3 agujeros. Si ustedes observan un pretzel, el pretzel, los agujeros no son iguales. Tienen ciertos distintivos. Pero lo que hace al pretzel ser pretzel no son 2 agujeros, no es un agujero, no son 4, son 3. Entonces piensen en esa relación perfecta de que es un solo Dios y son 3 personas. Entonces la Navidad es hablar de la segunda persona que realmente es el mismo Dios. Es el pretzel, ¿verdad? Es el mismo Dios. La Navidad es hablar de los distintivos, lo que hace a Cristo ser Cristo. Y este es mi punto. Lo que no podemos hacer es dividirlo. Podemos hablar de los distintivos, podemos hablar cómo el Hijo se somete al Padre, cómo el Espíritu se somete al Hijo, cómo coexisten. Todo eso lo podemos hablar. Lo que no podemos es separarlo. Y menciono todo esto porque otra vez, ese diseño es el diseño de Dios. Y ese diseño no solamente lo puso a nosotros, cuando literalmente Dios en el libro de Génesis formó al hombre del polvo de la tierra y dice que sopló en él y fue ¿qué cosa? Un ser viviente. Entonces, por eso es que no afirmamos, no practicamos, no podemos tolerar el aborto, porque el aborto es una afrenta, no solamente en contra de la vida humana, pero en contra del diseño de Dios. Porque lo que Dios puso en el hombre fue literalmente su espíritu. Nos hizo literalmente con el mismo valor del cual, estamos hablando de esa relación del pretzel, lo ha puesto en nosotros de tal manera que nos ha posicionado como la corona de la creación. Vean tantito, es importante. Sí, el nacimiento de Cristo a través de la Virgen María es simplemente el poder llevar a cabo la función, el propósito por el cual el hombre fue creado. El hombre fue creado, la historia la conocen, para el capítulo 3 de Génesis, literalmente, lo que Dios había diseñado es destruido. Entonces, no solamente el hombre decide invertir el orden, en lugar de ser gobernado por la locomotora, es gobernado por el cabuz. Pero ven tantito, si el micrófono es Dios, y originalmente Dios creó al hombre para que el hombre, a nivel locomotora, buscara a Dios, capítulo 1, capítulo 2 de Génesis. En el capítulo 3, no solamente el hombre invierte el orden y ahora va a ser gobernado por el cabuz, pero el hombre, en lugar de buscar a Dios, empieza a caminar en dirección opuesta a Dios. El hombre no nace buscando a Dios, no nace deseando a Dios. El hombre desea rebeldía, desea enemistad con Dios. Cuando Cristo viene a restaurar esta relación. Cristo viene a restaurar todo lo que se había perdido. Por lo tanto, en el versículo 3, con esto oramos. En el versículo 3 dice él, no hagan nada o dejen de hacer las cosas. ¿Por qué cosa? Por egoísmo o por vanidad. Dejen de ser gobernados por egoísmo, por vanidad. Más bien, en lugar, háganlo con, ¿qué cosa? Con humildad. ¿Y qué es la humildad? Que consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Una vez más, ¿sí? No hagan nada por egoísmo. Dejen de ser egoístas, dejen de ser vanidosos, sino antes la contraparte es que les caracterice la humildad. Y esa humildad es aquella donde es expresada en que consideren a los demás, no tanto que lo sean, pero los consideren como superiores a ustedes mismos. La imagen, y otra vez pensando en los programas de televisión o en este caso los videos de YouTube, no sé si han visto cuando está un león o un tigre que
que el domador está entrenándolo o dándole de comer y de repente lo ataca. De lo cual es trágico, pero a la misma vez, hasta cierta manera no debe sorprendernos, porque los animales están diseñados ¿para qué? Decimos en inglés es la palabra predator, ¿verdad? O sea, ¿qué es el punto? Aquí es el punto. Esos animales, un tigre y un león, están diseñados para atacar. Inclusive en la cadena del ¿cómo se le llama? De lo que es ese sistema alimenticio, ellos están mero arriba porque muy pocos animales van a poder en contra de ellos. ¿Qué es mi punto? ¿Ven lo que voy a decir? De pensar o imaginarnos en un león o en un tigre que puede ser, la palabra es domesticado, ¿sí? Que puede ser tratado como si fuera una mascota. Es una anormalidad, no es normal eso. Lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando habla acerca en este versículo número 3, que no hagamos nada en egoísmo, en vanidad, sino que con humildad, considerando a otros, es literalmente como si fuera un león o un tigre abrazando al domador, jugando como si fuera un gatito. ¿Por qué? Porque aun cuando el tigre puede destruir a ese domador, no hay competencia, ¿verdad?, entre un tigre y una persona. Como aún en medio de ello, el tigre está cediendo sus derechos, limita su fuerza, su capacidad, sus instintos. Entonces lo que está diciendo Pablo es, cuando tu vida es gobernada, una vez más, por la locomotora que es el Espíritu de Cristo en ti, transformación de tu vida, gobierno de Cristo, lo cual influye tus pensamientos, influye tus sentimientos, ahora no se trata de tus derechos, ahora se trata de ¿qué cosa? De usar mis derechos para beneficio de otros. Es recordar que el ejemplo es Cristo, y Cristo, lo vamos a leer la próxima semana, Cristo deja su gloria y de gloria viene a un pesebre. ¿Captamos eso? Porque una vez más, la Navidad no es solamente a qué vino o a quién vino. Es importante hablar de eso. ¿A qué vino y a quién vino? Pero la Navidad es igualmente importante, es de dónde vino. Y estamos por leer esto la próxima semana, versículos 5 en adelante, cuando habla acerca de esa expresión, de esa situación donde él no considera el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, donde él viene y eventualmente, si puedo adelantar la película, es que él viene, nace en un pesebre, 33 años, y al final de su jornada está en un aposento alto con sus discípulos, la noche que va a ser entregada, y está celebrando la Pascua. Y en esa ocasión él dice, este pan representa mi cuerpo, esta copa representa la sangre de un nuevo pacto. La nueva experiencia en Cristo es literalmente que los que éramos enemigos de Dios, ahora podemos ser amigos de Dios. Los que habíamos nacido fuera de la familia de Dios, ahora le pertenecemos a Dios. Y no solamente es eso, pero aún en medio de todo ello, nada nos puede separar de ese amor de Dios, porque Cristo lo que está haciendo en ese contexto de intimidad, en ese contexto de celebración, en ese pacto que está estableciendo o está celebrando, es que Cristo toma un contenedor de agua, Cristo toma una toalla, va alrededor de la mesa, lavando los pies. Por favor, escúchenme, lavando los pies, no de la versión futura de sus apóstoles. Está lavando los pies de los apóstoles que en cuestión de horas lo van a abandonar, lo van a traicionar, lo van a vender y literalmente van a dejarlo solo en medio de todo ello. Porque Cristo a eso vino. La vocación de Cristo fue para sufrir. La vocación de Cristo fue para entregar su vida a otros. Y aun cuando esa vocación es redentora, la iglesia es a lo que es llamada a hacer. No para salvar a otros, pero para hacer el aroma de Cristo en medio de otros. No podemos salvar a nadie. Cristo salva, pero nos ha encomendado ese evangelio y nos ha hecho responsables de administrarlo unos a otros, cediendo nuestros derechos. La imagen es de un león, de un tigre, jugando con un niño, jugando con un adulto. No es un cuadro normal. Eso es lo que espera Cristo de nosotros, no un cuadro normal. Espera hombres y mujeres que estemos dispuestos a ceder nuestra vida entre nosotros. Pónganse de pie.